Hola alumnos, en este video les voy a explicar el problema 2, inciso B del trabajo práctico 1. Aquí tenemos un tanque con agua en su interior. El tanque tiene forma cilíndrica, por lo tanto para determinar las condiciones de borde en este problema vamos a utilizar coordenadas polares cilíndricas. Recordemos que la posición de un punto la ubicamos en coordenadas polares, la ubicamos definiendo su radio, el ángulo θ y la coordenada z. Ahora, si dibujamos los vectores base, en este punto van a ser IR en la dirección radial y θ en la dirección circunferencial. Y tenemos IZ en la dirección Z coincidente con IZ de coordenadas cartesianas. Bien, ahora tenemos nuestro cuerpo cilíndrico del cual vamos a determinar la superficie. Son 5 que conforman su contorno. Tenemos, vamos a decir, este N1. Esta normal identifica la superficie 1, es un cilíndrico que es externo. Si lo dibujamos por ejemplo, en un corte, este N1, hacia afuera del cuerpo, tiene la dirección radial y normal al eje Z. N2, la normal que identifica la superficie 2. La superficie 2 tiene una normal también radial, N2. N3 coincide con el eje Z y es la superficie de la base. N4, digamos donde se apoya el fluido, esa superficie circular. Y luego tenemos la superficie, un anillo que tenemos en la superficie superior, que vamos a identificarlo con la normal N5 que coincide con el eje Z, ¿no? Estas normales son vectores unitarios. Bien, entonces nuestra superficie, nuestro contorno va a estar integrado por S1 unión S2, S3, S4 y S5. Notamos que la base está empotrada, entonces lo que conocemos son sus desplazamientos y va a ser una condición de borde cinemática N3, SU3. Vamos a ver, SU3 lo identificamos como Z igual a 0, R menor o igual que R externa, mayor o igual que 0, θ menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0. En esta superficie conocemos, vamos a llamar UR, Bθ, W raya, los desplazamientos que son iguales a 0, las componentes del vector desplazamiento en coordenadas polares. Las demás superficies notamos que tienen condición de borde en tensión. Fíjense, en el cilindro externo no tengo ninguna tensión aplicada. En el anillo superior tampoco tenemos ninguna tensión aplicada, pero es condición de borde en tensión. Y en el cilindro interno y en el círculo donde apoya el fluido tenemos en estas dos caras, en estas dos superficies, tenemos la fuerza aplicada por unidad de superficie aplicada por el agua y tenemos una condición de borde en tensión. Entonces vamos a ver S1 θ. S1 la identificamos R igual a R externo, θ menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0, Z menor o igual que L, mayor o igual que 0. Tiene la altura L. Bien, entonces si llamamos R raya 1, S raya 1, Z raya 1, las componentes de la fuerza por unidad de superficie aplicada sobre esta superficie C1, sabemos que no tenemos ninguna de sus componentes van a ser nulas y esto es igual al tensor de tensiones sigma por la normal N1. Estamos en coordenadas polares cilíndricas, por lo tanto nuestro tensor de tensiones va a tener las siguientes componentes que muestro aquí, y el vector N1 en coordenadas polares cilíndricas van a tener
componentes L1, M1, N1, que en este caso las determino de esta manera. L1 es el coseno entre el ángulo que forma N1 con el vector base IR. Bueno, N1 tiene la dirección radial, que es la misma dirección que el vector base IR. Bueno, en este punto donde la tengo dibujada, y por lo tanto L1 va a ser igual a 1. También tiene la dirección alejándosele del eje del origen de coordenadas, por lo tanto el ángulo es 0 entre ambos. Después tengo M1, es el coseno entre el ángulo entre N1 y vector base y tita, que el ángulo entre ellos es 90 grados, M1 igual a 0. N1 es el coseno entre N1 y el vector base y z, entre el eje z. De nuevamente, N1 toma el valor 0 porque N1 es normal al eje z. Entonces nos queda, siempre en coordenadas polares cilíndricas, 1, 0, 0, nuestro vector N1. Y entonces las componentes sigma R es igual a 0, tau tita R igual a 0, tau zeta R igual a 0 en S1. Esto es lo que conocemos. Bien, vamos a la superficie S2. Superficie con condición de borde en tensión. La identifico como R igual a R interna, tita menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0, z menor o igual que L, mayor o igual que H. Entonces, ¿cuáles son? De nuevo voy a tener las componentes de la fuerza aplicada por unidad de superficie. Y bueno, yo si acá las dibujo, yo sé que voy a tener la presión del fluido, que va a tener magnitud L menos Z por ρ del agua por G. Tienen la dirección radial, si las dibujo acá, esta sería la magnitud también. Tiene la dirección radial hacia, digamos, la dirección es hacia afuera, alejándose del origen, por lo tanto coincide con la dirección del IR y el ángulo entre ellos es 0, fíjense. Entonces, IR, entonces nos queda la componente radial de esta presión es L menos Z ρ del agua por G. Componente circunferencial es 0, componente en la dirección Z es 0. Y esto es igual nuevamente a sigma por N2. N2 como la determinamos, el E2 es el coseno del ángulo entre N2 y R. Ahora fíjense que N2 va hacia el origen, o sea que el ángulo entre N2 y R es 180, entonces L2 es menos 1. M2, el ángulo entre N2 y tita, el ángulo es 90, por lo tanto M2 es 0 y N2 es igual al coseno N2 y Z, que también va a dar 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Sigma por menos 1, 0, 0. Este es el vector normal a la superficie 2, que identifica la superficie S2. Entonces, de acá concluimos que sigma R va a ser igual a menos L menos Z por ρ del agua por G, tau R tita o tau tita R, recordemos que es simétrico el tensor de tensión, igual a 0, tau ZR es igual a 0. Bien, estas son las componentes de tensión, el valor de las componentes de tensión en la superficie S2.
Luego veamos rápidamente la superficie S4, que es una condición de borde en tensión. La identificamos como R menor o igual que R interno mayor o igual que 0, θ menor o igual que 2pi mayor o igual que 0, Z igual a H. A ver, ¿cuál es la carga aplicada? Yo voy a tener esta superficie con carga uniforme de distribuida porque tengo una presión P que depende de la altura. Acá la altura, la magnitud, por lo tanto, de la presión va a ser L menos H por ρ del agua por G. Entonces, mi fuerza externa de componentes R4, S4, Z4, raya. Componente radial no tengo sobre la base, va a ser 0. Componente circunferencial tampoco, voy a tener solamente componente en la dirección Z, que fíjense que va hacia abajo en la dirección negativa del eje Z, por lo tanto es menos L menos H, ρ del agua por G. Bueno, y esto va a ser igual a sigma por ln 4. Y ahí siguen ustedes. Y encuentran las componentes del tensor de tensiones que podemos determinar como condición de borde. Y finalmente les queda plantear ese 5 sigma. Fíjense que es este anillo donde no tengo ninguna condición de borde, no tengo ninguna carga aplicada, por lo tanto la condición de borde en tensión va a ser una carga externa nula. Bueno, eso lo completan ustedes y así concluye el ejercicio. Muchas gracias.